El combate a la corrupción y las acciones que se cumplen desde distintas instancias marcaron buena parte de la agenda informativa y fueron temas de discusión constante a lo largo de los últimos 7 días. La Semana de Labores inició con la primera reunión formal del nuevo Frente de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, creado mediante Decreto Ejecutivo número 21 y como parte de la política prioritaria del gobierno y una estrategia nacional en esta materia. Desde la Asamblea Nacional esta semana también se adoptaron nuevos mecanismos para el combate a la corrupción. Así, el pasado martes, 106 asambleístas aprobaron una propuesta destinada a emprender acciones inmediatas en ese sentido. Y a día seguido se oficializó el inicio de un juicio político contra el contralor Carlos Poli, quien se encuentra en Miami, Estados Unidos, presuntamente por un problema de salud. La institución que ha dirigido Poli durante la última década fue escenario de un incidente fuera de lo común el pasado miércoles, cuando intentó cesar en funciones al subcontralor y poner un reemplazo de un momento a otra funcionaria de su confianza. En materia internacional, la acción de grupos terroristas también fue noticia en los últimos días en países como Inglaterra e Irán. Y en deportes, el mundo no deja de sorprenderse luego de que Venezuela llegara a lo más alto de la élite del fútbol en la categoría sub-20. Amigos, sean bienvenidos. De inmediato escucharemos a las voces de la semana. Finalmente, 9 representantes de distintos sectores de la sociedad ecuatoriana aceptaron el reto de formar parte del Frente Nacional de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Ellos sostuvieron su primer encuentro con el presidente Lenín Moreno el pasado lunes en el Palacio de Gobierno. Entre otras atribuciones, deberán proponer al primer mandatario estrategias y mecanismos para la prevención de la corrupción en los sectores público y privado. Con este frente queremos instaurar un ente legítimo y necesario en el que el gobierno y la sociedad civil unan sus fuerzas para construir un país más honesto, más transparente, más eficiente, más eficaz, más tolerante, más respetuoso. Cero tolerancia a la corrupción. El Ecuador es un país parte de la Convención contra la Corrupción desde el año 2005 y esta convención contempla mecanismos de cooperación con los países que así lo soliciten. Cuando se establezcan los acuerdos con las Naciones Unidas, seguimiento de estos acuerdos también podrá participar los miembros que conforman el Frente. Sin duda alguna, el caso Odebrecht es uno de los temas que más noticia ha generado en el Ecuador en los últimos días, por todas sus implicaciones. Tras la serie de allanamientos que se produjo días atrás, esta semana se concretaron nuevas acciones destinadas a combatir la corrupción. Una de estas fue desde el Legislativo, que acordó, entre otros puntos, iniciar formalmente un juicio político contra el Contralor General del Estado, Carlos Poli. Más de 100 votos de los asambleístas en el Pleno han determinado efectivamente que se convoque a juicio político, que se inicie el trámite para juicio político del señor Contralor General del Estado. Nosotros vamos a apoyar el juicio político al Contralor General de la República. Ha contratado, una cosa es coordinar los sectores estratégicos y otra cosa es la contratación que corresponde estrictamente a los funcionarios. Porque si viaja y no logra traer documentos, sería un viaje inútil. Aquellos funcionarios públicos que han cometido algún acto de corrupción no vuelvan a ser contratados por el Estado y tampoco los gobiernos autónomos descentralizados. El Consejo de Participación y Control Social no ha hecho nada por luchar contra la corrupción en los últimos 10 años. Para que exponga las acciones sobre la lucha contra la corrupción y de forma particular las investigaciones realizadas en este caso de Odebrecht. Es un llamado para que el presidente llame a una consulta popular que elimine al Consejo de Participación Ciudadana. Si bien 106 asambleístas acordaron el inicio de acciones contra la corrupción, hubo otros que prefirieron votar en contra, como algunos miembros de la alianza Creo Suma. En la Asamblea hay malestar no solo contra el accionar del Contralor General, sino contra la forma en que llegó nuevamente al cargo tras un concurso del Consejo de Participación Ciudadana.
y le hago un llamado al señor Contralor General de la Nación que venga al Ecuador, que dé explicaciones, que ojalá pueda también limpiar su nombre, que en estos momentos esté en duda ante el Ecuador, más aún que ha sido Contralor no de ahora, de muchos años atrás, y que ha tenido recién un concurso el cual ha ganado. En el caso del Contralor, él puede ser destituido con 69 votos. Tiene que haber una petición, esta petición pasa por el Consejo Administrativo de la Legislatura, luego de ser admitida la petición va a la Comisión de Fiscalización, esta dentro de un plazo puede archivar o puede llevar adelante el juicio político, hasta que finalmente hay una audiencia en el Pleno. La situación de Carlos Polit no es precisamente la mejor. Pese a que enfrenta una investigación y un juicio político, intentó cesar en funciones a su subrogante Pablo Celi de la Torre. El hecho generó confusión en esa entidad, ya que la pretensión inicial fue poner en ese puesto a Sabet Chamún Villacrés, ex colaboradora cercana y que, según el portal web Dato Certero, tiene conexión directa con una empresa que recibió $500.000 de Odebrecht. Yo, que sí soy la Contralora General del Estado subrogante, me encuentro en este despacho, como ustedes pueden constatar. El Contralor Polit nunca me comunicó ninguna decisión al respecto, que es una demanda nacional de las instituciones y de la sociedad, que el Contralor Polit reasuma sus funciones como Contralor del Estado. Yo solicité un resguardo policial preventivo ante una situación anómala, y las personas que estaban actuando en esa estructura son personas ingresadas en periodos muy cortos, que no conocían la institución y en cuyas manos no pueden estar procesos de decisión, que es un clamor del pueblo ecuatoriano, que es limpiar el sistema político nacional. Pese al intento de Polit por concretar la salida de su subrogante, esto no se dio en la práctica y Pablo Celi buscó un acercamiento con el presidente de la Asamblea Nacional. Esto se dio la tarde del jueves de forma reservada y lo que se conoció de inmediato es que se ratificó la voluntad del Contralor subrogante de colaborar con la facultad de fiscalizar del Legislativo. Tenemos 3 días para abocar conocimiento y después de eso pues sustanciar el trámite siempre que se cumpla el artículo 131 de la Constitución de la República del Estado para poder iniciar ya el debido proceso y efectivamente notificar al sujeto que va a ser enjuiciado políticamente en este momento para que ejerza su derecho a la defensa. La Contraloría tiene que responder por su situación, ¿no? Nosotros estamos expectantes de la situación de la Contraloría, no puede quedar en la cefalía. Queremos también revisar, vamos a llamar a comparecer al Contralor subrogante porque es importante para la institucionalidad del Estado que las cosas estén normalizadas. Él no puede comparecer mediante abogado, mediante delegado, y para que pueda comparecer personalmente habría que darle todas las facilidades, que se establezcan medidas precautelares que no le impidan venir. Para darle tranquilidad al país y dar paso a lo que necesitamos en el tema de fondo, una reforma institucional para despolitizar el quinto poder. Seguimos hablando de las distintas acciones que se cumplen para fortalecer el combate a la corrupción. La canciller María Fernanda Espinosa llegó esta semana a la ciudad de Nueva York y sostuvo un encuentro con el secretario general de la Organización de Naciones Unidas, el portugués Antonio Guterres. Tras la cita se ratificó el compromiso del organismo de impulsar mecanismos de cooperación. Nuestra visita a Naciones Unidas ha sido para apuntalar esos esfuerzos, ha sido para promover la cooperación. El propio secretario general ha dicho que la corrupción es un mal, un flagelo que supera las fronteras nacionales y por lo tanto requiere un tratamiento internacional que apuntan a abordar el tema de la corrupción, como es la iniciativa ecuatoriana en contra de los paraísos fiscales por la justicia fiscal y también la presidencia ecuatoriana en la negociación de un nuevo tratado que regule la operación de las empresas transnacionales con respecto a los derechos humanos, que opera desde lo que se llama la UNDOC, que es la Oficina de Naciones Unidas para la Prevención del Delito. Esa es la oficina que tendrá una relación directa de las iniciativas que vino a proponer el Ecuador a las Naciones Unidas. El vicepresidente de la República, Jorge Glass, participó esta semana en entrevistas con medios radiales de Quito y Guayaquil. En Radio Huancavilca insistió en que no ha sido parte de ningún proceso de contratación, ni con Odebrecht ni con nadie. Además, recordó las acciones desarrolladas para el combate a la corrupción cuando fue segundo mandatario junto a Rafael Correa.
Pero como usted sabe que yo soy el bombo de la fiesta, a mí me tienen que endilgar todos los males, todos los problemas. Atropellan un perro en la esquina y es culpa de Jorge Glass. Fui a solicitar a la Fiscalía que investigue y tome declaración a todos los ministros y exministros que han tenido contratos con Odebrecht, incluyéndome a mí. Soy ingeniero, no soy mandrake, no soy mago. Yo entonces, y habiendo enfrentado las dificultades que hubo para obtener la información, la investigación de este tema de Odebrecht comenzó muchos meses atrás, pues no es que comenzó en este periodo, sino que recién ahora se liberó la información por parte de Brasil. Yo, por las funciones que he desempeñado, no he sido parte de ningún proceso de contratación, de ningún concurso, ni con Odebrecht ni con nadie. Yo sí doy lineamientos estratégicos. Y usted la responsabilidad política, que haya mercado para nuestro crudo, que se pague el precio correcto y que podamos apalancar el desarrollo. Es que no hay acusación en mi contra. Yo estoy muy agradecido con todas las responsabilidades que me ha delegado el presidente Lenín Moreno Garcés. Tengo hasta más trabajo que antes. Hay recuperación de la economía por 3 trimestres, gracias a las políticas que diseñó Rafael Correa Delgado, que continúan dentro de un proyecto progresista. Hay mala fe, y esto lo aprovecha la derecha, no solamente en el Ecuador, la derecha regional y mundial. Lo que está en marcha es un golpe de Estado blando, que apuntan a mí para afectar 10 años antes, para afectar 4 años después, y luego apuntarán contra Lenín Moreno Garcés. La construcción de un muro en el canal internacional de Zarumilla, localizado en la frontera entre el Ecuador y Perú, generó molestia en el país vecino. Sin embargo, autoridades de nuestro país aclararon que la construcción busca evitar las inundaciones y es parte de un parque lineal, acordado como compromiso luego de la firma de la paz entre ambas naciones. Esto es parte de los compromisos de nuestro país en la firma del Tratado de Paz. Eso ya lo socializó el Midubi, que son los encargados de conversar con los comerciantes que van a recibir su indemnización. Y eso es lo que nosotros queremos evitar mediante una reunión con autoridades que tengan capacidad de decisión. La denominada Fuerza Amarilla se hizo presente en Guayaquil el pasado martes. Cientos de choferes de taxis paralizaron sus actividades y protestaron contra quienes ejercen la transportación de manera informal a través de aplicaciones para teléfonos móviles. Tras dialogar con el alcalde de la ciudad, los taxistas anunciaron que se aceptaron sus propuestas y que en 1 mes y medio se anunciará un nuevo tarifario. También se combatirán las plataformas internacionales. De no haber resultados, nosotros nos vamos a movilizar mensualmente. Así la asamblea de los señores presidentes de las 137 cooperativas así lo resolvió. Están al margen de la ley y los 60.000 señores taxistas de este sector histórico emblemático vamos a defender con toda nuestra energía la no posición de estas transnacionales en el Ecuador. Estamos solicitando a las autoridades que sean expulsadas del país. No podemos permitir nosotros, la Fuerza Amarilla, los vehículos que están debidamente regulados para dar el servicio de taxi, con un permiso de operación, que vengan estas transnacionales a quebrar el taxismo acá en Guayaquil y en el país. Quito vivió durante los últimos días situaciones totalmente diferentes en su medio ambiente. La semana inició con altísimas temperaturas y cielos despejados, lo que hizo presumir el inicio formal de la temporada seca. Sin embargo, los últimos días fueron de fuertes lluvias y cielos cubiertos. En el primer caso, incluso se produjo el primer incendio forestal de la temporada en las inmediaciones del Cerro Atacazo, lo que movilizó a unos 30 miembros del Cuerpo de Bomberos para combatir el fuego. Por eso les pedimos, amigos, por favor, no prendan fuego, no quemen basura, no quemen los residuos de la agricultura. En época seca podemos tener fuertes vientos, caídas de árboles y propagación de incendios forestales. Por eso es fundamental, si usted ve cualquier riesgo cerca de su casa como inclinación de árboles, el inicio de un incendio forestal o vientos fuertes, comuníquese con la alcaldía a través del 911. Fundamental en esta época anclar bien los techos, retirar escombros u objetos que podrían ser arrastrados por el viento y pueden golpear a personas.
Estamos de vuelta, amigas y amigos, con las voces de la semana. En Pulso Político se pasó revista a la situación de la Contraloría General del Estado y la efectividad de sus acciones. Los asambleístas María José Carrión y Luis Fernando Torres participaron en este espacio de opinión de Ecuador TV. Y el día de hoy vamos a tratar la lucha contra la corrupción, la necesidad de establecer procesos de transparencia y erradicar la impunidad. Evidentemente, el caso de Odebrecht ha visibilizado malas prácticas corporativas a nivel de Latinoamérica y el Caribe, pero no es solo un caso de una transnacional, sino de algunas transnacionales si revisamos la historia en algunos países en el mundo. Pero evidentemente tenemos que focalizarnos también en el Ecuador. Pero, ¿qué vamos a hacer desde la Asamblea Nacional para establecer procesos de transparencia, para reformular política pública que se transformen en política de Estado, para luchar de forma estructural, contra la corrupción? Es lo que vamos a tratar el día de hoy con dos asambleístas, la presidenta de la Comisión de Fiscalización, María José Carrión, y el miembro del CAL, Luis Fernando Torres, representante del Partido Social Cristiano y del movimiento, siempre me olvido, Tiempo de Cambio de la provincia del Tungurahua. Yo quiero ir más allá del tema y quiero aclarar, voy a tratar el tema Odebrecht, pero quiero apalancarme en esto que dice Luis Fernando Torres. Dice, estamos frente a un reto histórico. La clase política está frente a un reto histórico. Está a prueba para ver si vamos a enfrentar seriamente y a profundidad este tema de la corrupción. Pero no solamente está en juego la clase política, sino también que hay que revisar qué tipo de institucionalidad de Estado tenemos, porque es fundamental que la institucionalidad sea efectiva. Se ha trabajado en la institucionalidad, puede ser verdad y es verdad, pero tenemos que tener una institucionalidad efectiva que trabaje en políticas públicas, que se transforme en políticas de Estado y que luche contra la corrupción. ¿Tenemos una institucionalidad fuerte, María José? Bueno, yo creo que las instituciones sin duda se van transformando. Es decir, si hablamos de hace muchos años, los contratos eran a dedo. Después de la llegada de la democracia, muchos de los contratos eran a dedo, no había portal de compras públicas, no había ni siquiera internet. Es decir, hay que ir actualizando las metodologías, los mecanismos. También la sociedad avanza, hay mayor participación. Yo creo que la ciudadanía tiene que jugar un rol fundamental. Yo en ese sentido creo que hay que fortalecer las instituciones. No hay que, digamos, deshacer los roles y los fines que las instituciones deben cumplir. A mi criterio, muy personal, yo creo que más bien lo que merece el pueblo ecuatoriano es que las instituciones se actualicen de manera permanente. Por eso es que las sociedades no son estáticas. Yo creo que en ese sentido, por ejemplo, una institución que yo creo que ya ha caducado en cuanto a su estructura, su funcionamiento, su forma, es la Contraloría General del Estado. Creo que allí ningún ecuatoriano puede estar en contra de aquello y deberemos analizar no solo que hay una enmienda, ¿verdad?, que transformó ya los roles y fines de la Contraloría, sino que también hay que transformar la institución, porque de ser cierto esta presunción de responsabilidad del señor Contralor, quiere decir que había una estructura allí que permitía que estas cosas pasen. Entonces habría que pensar también, ¿verdad?, en que hay que modificar instituciones sin miedo. Pero con todo el respeto, María José, y estamos aquí para discutir el tema. A ver, tú dices en el pasado contratos a dedo. Pero resulta que también se dice que los decretos de emergencia y la ausencia del informe previo de Contraloría también permite todo este tema, genera esos espacios de corrupción. Bueno, por eso mismo yo creo que hay que mejorar los mecanismos, es decir, ahora ha habido elementos de emergencia. Por ejemplo, uno que ha sido producto de una crisis nacional muy fuerte, que fue el terremoto. ¿Tienes que hacer en emergencia las escuelas inmediatamente? Sí. No puedes pasar un proceso de licitación largo que deje sin educación a miles de manavitas, por ejemplo. Pero digamos, de alguna forma los temas de emergencia se han venido manejando. Yo no justifico. Yo no he estado ni en instituciones que han hecho contrataciones, ni he tenido responsabilidad. No he estado en esos roles. Yo lo que digo es que hay emergencias necesarias
producto de este tipo de cosas. Hay otras emergencias también necesarias, cuando una institución necesita hacer una obra por A o B razón. Normalmente las emergencias se ha considerado, por lo menos en el ámbito de cubrir una necesidad urgente. Ahí, vamos a seguir conversando. Luis Fernando Torres, en relación a la institucionalidad y todos estos temas que estamos conversando. Informe previo, el tema de los decretos de emergencia, cómo mejorar los sistemas de contratación pública, porque en definitiva ahí es donde surgen muchas cosas, y considerando además que la corrupción no es tan solo exclusiva del sector público, aquí hay privado y público, y cuidado con confundir que el sector público es sinónimo tan solo del gobierno central. Aquí, cuidado, los gobiernos autónomos centralizados se nos están quedando a un lado dentro del análisis. Luis Fernando Torres. En las emergencias, cuando se establecen excepciones para los procesos regulares de contratación pública, se abre el espacio para que indudablemente se puedan, en ciertos casos, cometer actos de corrupción. Pero también cuando la contratación pública es tan flexible que permite que, sin cumplirse los requisitos, digamos, del concurso público, se asigne directamente un contrato, digamos, por $50 millones. En el caso de la repotenciación de la refinería Esmeraldas, se conoció que los ejecutivos responsables de adjudicar los contratos podían entregar directamente las adjudicaciones en montos sumamente altos, y ello condujo a que ocurra lo que ya es de conocimiento público y que tiene algunos inclusive sancionados: la corrupción con empresas en paraísos fiscales, una obra que comenzó con un valor y luego terminó costando unas 8 o 10 veces más. Entonces, lo que se ha fallado en estos últimos 10 años ha sido fundamentalmente el sistema de contratación pública, que no es que ha fallado tampoco últimamente. Siempre ha existido problemas y nunca se ha logrado corregir, porque al final, bajo el pretexto de la emergencia o de la necesidad de adjudicar directamente, no se ha seguido el proceso regular de los concursos. Agilidad, o sea, ¿cómo combinamos agilidad y transparencia a efecto que también los sistemas de contratación no paralicen la operatividad del Estado? Bueno, ese es un tema, por supuesto, complicado de resolver, pero se podrían seguir aquellas modalidades que se observan en otros países que tienen generalmente mejores índices de transparencia en la gestión pública que el Ecuador. Ello pasa no necesariamente por el informe previo, que ha sido eliminado, sino fundamentalmente por un control simultáneo de todo el proceso. Porque lo que hemos visto en el área petrolera y fundamentalmente en la repotenciación de la refinería Esmeraldas es que se adjudicó, y pasado el tiempo, cuando la Contraloría intervino, se pudo detectar los perjuicios. María José. Yo creo que el tema, sin duda, creo que hay que diferenciar claramente entre acciones que se han tomado, que sin duda en la Revolución Ciudadana han sido los procesos más transparentes, el gobierno que ha denunciado a los corruptos, el gobierno que ha hecho juicios directos, es decir, fue con información y denunció en fiscalía. Eso no ha pasado en los otros gobiernos. Hemos visto con buenos ojos que eso ocurra, pero también hay que decir, hay que poner cosas nuevas en el tapete de la discusión. Hay que poner cosas nuevas, como la muerte civil del ciudadano aquel que hace algún acto de corrupción. Por ejemplo, Carlos, fíjese, si este señor, si se le detectó a algún señor de los que ahora se mencionan, por ejemplo, en el tema de Petroecuador, ¿qué va a pasar? ¿Paga su culpa? 4 años, 5 años, 10 años, lo que el juez haya determinado, que además es otra función del Estado, ¿ya? Y luego puede ser contratado otra vez, puede tener otra vez un espacio en cargo público, puede ser contratante del Estado, es decir, no necesariamente ser funcionario público, sino, como decía Carlos, también recojo, efectivamente parte de una empresa privada que tenga esta práctica corrupta. Entonces hay que estructurar un sistema. Yo estaba pensando el día de hoy, después de lo que aprobamos que ya vamos a hablar de la aprobación de la resolución. Pero después de que aprobamos esta resolución, pensaba sobre la necesidad, por ejemplo, si es que ya aprobamos en la ley la muerte civil para aquel ciudadano que ha tenido un hecho de corrupción, es necesarísimo que el Ministerio de Trabajo vete esa posibilidad de que estas personas trabajen nuevamente en la función pública y que también de alguna forma se impida. O que tengan cargo de representación. O que tenga cargo de representación, ¿verdad? Y que se impida también que esta persona, porque también pasa eso, una empresa corrupta, un gerente corrupto, hace una negociación corrupta, ¿verdad? Como Odebrecht, corrupta y corruptora, ¿verdad? Y que finalmente, bueno, me dejo de llamar
A y me paso a llamar B. Pero sigo teniendo la misma práctica, porque la persona es la corrupta. No es la empresa, es la persona y el hábito de que esa persona o las personas se ponen de acuerdo para causar este daño social. Ahora, entonces, ¿yo qué creo también? Que esas personas que son gerentes, que son empresarios, deberían en un momento determinado, quienes tomaron las decisiones, por supuesto, no se trata aquí de satanizar ni mucho menos, pero quienes tomaron las decisiones también tener una imposibilidad, ¿verdad?, de volver a montar una empresa, de cambiar giros de negocio, hay que cerrar definitivamente la posibilidad de que la sociedad, porque también aquí, entre privados, hay cruce de facturas, por ejemplo. Ustedes son los expertos en este tema, pero yo voy más allá de esa muerte civil, como lo llama María José, o lo propone María José, y tengo entendido que en la Asamblea Nacional Legislativa también ya se está debatiendo esto. Pero esto no actualiza aquello que ya en la consulta popular se estableció como la responsabilidad penal empresarial, y además de plantear legislación internacional para que cuando estas transnacionales tengan estas malas prácticas corporativas que inciten a la corrupción, ¿se les confisquen los bienes? Bueno, Luis Fernando Torres, sí, ¿tú eres abogado? Bueno, el tema de la confiscación, indudablemente que es una medida extrema. Nuestra Constitución prohíbe la confiscación. Pero estamos hablando por hechos delictivos. Claro. Claramente con sentencia ejecutoriada. Claro, ¿no? Por allí sería tal vez otra figura, la limitación del dominio, alguna cosa, pero la confiscación, a menos que se reforme la Constitución. En todo caso, los problemas, Carlos y María José, están alrededor de la contratación pública. En unos casos, porque se trata de conseguir contratos, y para ello, por ejemplo, de lo que he podido ver en algunos que han dado ya versiones de los que están detenidos desde el día viernes, gracias a que se cambian las bases de la contratación, para que si participan 8, una sea favorecida. Y en otros casos, en cuanto al valor de la obra, una obra que debería costar 100, termina en 180. Y al final resulta perjudicado el presupuesto del Estado y el ciudadano, porque al pagar más por una obra, simplemente se distraen recursos que podrían utilizarse para hacer escuelas, para hacer hospitales o vías. Entonces es el tema complejo y debe ser afrontado de manera integral. Ustedes tienen experiencia en eso. ¿Para qué diablos entonces existe un presupuesto referencial que se lo hace con base en precios unitarios? Es que depende de las bases. Y luego vienen los contratos complementarios, que es el tema que se ha venido discutiendo con motivo de lo que ha hecho el fiscal. Hay un tema, perdón, Luis Fernando, solo por eso, porque antes de que se me vaya la idea, en el tema del Metro de Quito, uno de los cuestionamientos más fuertes que hubo al tema del Metro de Quito es que hubo un análisis para el aumento del costo, ¿verdad? Que se basó en el costo que era diferente cuando fue planteado inicialmente el Metro de Quito y fue planteado al final. Pero resulta que hay una cláusula de confidencialidad. Entonces no sabemos si el ladrillo cuesta lo mismo ahora, costó lo mismo cuando se firmó el metro en el 2014. Pero ¿cómo puede haber un acuerdo de confidencialidad sobre los rubros? Imagínese, eso es lo que espanta. Yo creo que hay que cerrar la flexibilidad y la capacidad, porque una de las cosas que decía el alcalde Rodas, decía que él había hecho la cláusula de confidencialidad porque como una parte venía de la CAF, el financiamiento, entonces necesitaba hacer una cosa extrañísima en la contratación pública. ¿Por qué no estamos hablando finalmente entre privados que podemos llegar a acuerdos? Estamos hablando, porque además el alcalde decía que las negociaciones se hicieron de manera informal. Y claro, así como María José exhibe un ejemplo, el otro que está a la vista es el de la repotenciación de la refinería Esmeraldas, que tiene ya sentenciados, me parece que a unos 2 o 3 personajes, a uno fuera del país, a una serie de empresas constituidas en paraísos fiscales, como el espacio para lavar el dinero. Y creo que deberíamos mirar el caso de la repotenciación de la refinería, porque allí, de lo que se puede observar, uno encuentra contratos prácticamente adjudicados a dedo y curiosamente esas adjudicaciones pueden llegar hasta los 50 millones de dólares. En otro tipo de instituciones públicas, en un municipio, por ejemplo, eso es impensable.
Pero entonces, ¿dónde está la auditoría? ¿Dónde está el control? Por eso. Y a eso voy, a donde lo que decía entonces María José Carrión. Tenemos que comenzar a repensar y replantearnos el rol de la Contraloría General del Estado. Y ahí es donde yo hablo de la necesidad de fortalecer la institucionalidad. Entonces, ¿cómo fortalecemos a la Contraloría para no perder ese control y esa auditoría y que no nos veamos ahora en la necesidad de auditar al auditor? Señores. Yo creo que ahora lo importante es analizar todos estos casos que han sido, y que en el caso de Petroecuador, Luis Fernando, son 18 procesados. Es decir, no son 3 ni 2, son 18. Y hay sanciones y ya están detenidos y hay otros que ya están pagando su sentencia. Es decir, y además fue denunciado por la propia Revolución Ciudadana el Ejecutivo. Yo creo que hay que analizar profundamente. Este momento político lo que requiere es reforzar instituciones. La propia Asamblea en su capacidad fiscalizadora debe también repensar algunas cosas. O sea, la tarima y el show y el trampolín político que en un momento se pensó. Yo tengo aquí unas cifras sobre el control político y la fiscalización. Pero volviendo al tema que usted plantea, Carlos, en el tema de Contraloría. Por ejemplo, si es que se aprueba esto que hemos dicho hoy, que va a haber una ley que sentencia con mucha fuerza y dureza social, sobre todo, la imposibilidad de volver al sector público, la imposibilidad de montar otra empresa, imposibilidades de... Yo creo que la Contraloría debe ser una entidad absolutamente ágil. De cifras iniciales que yo tuve en el periodo anterior, se supone, y esto obviamente hay que hacer un proceso de análisis mayor, pero en teoría... Los más grandes problemas en cuanto a la transparencia están en los gobiernos autónomos descentralizados, Carlos. Está en los gobiernos autónomos descentralizados. Yo tengo muchas denuncias de ciudadanos que vienen porque en los gobiernos autónomos descentralizados no hay la posibilidad de que esa famosa fiscalización, por ejemplo, en los consejos municipales, que lo deberían hacer, en este caso los concejales, muchas veces no lo hacen. Y hay otro problema mayor también, Carlos. ¿Cuántas glosas no se han aplicado? Necesitamos tener una Contraloría con la estructura actual, con un Contralor, un supremo juez de la tremenda corte aparentemente, donde él resuelve todo, pero para que resuelva todo tendría que tener la concurrencia de otros actores dentro de la misma Contraloría que alivianen pues los informes, que no controlen las glosas o que no cobren las glosas o que no apliquen realmente una auditoría responsable, pues, Luis Fernando. Uno de los tantos cambios que se dio en estos 10 años fue eliminar el control previo de la Contraloría. Antiguamente, antes de la celebración de un contrato, se necesitaba... En la fase precontractual. Así es, se necesitaba el informe de la Contraloría y de la Procuraduría. Se eliminó. Ahora puede la entidad como tal contratar y la Contraloría ejerce el control posterior, que es, digamos, lo técnico. Sin embargo, no ayuda especialmente para aquellas entidades que no tienen una capacidad de gestión sumamente eficaz. Entonces, habría que pensar en la posibilidad de que la Contraloría también asiste en el proceso precontractual, antes de la celebración del contrato. Hasta que volvamos a lo de antes. ¿Cuál fue el pretexto? Que se demoraba mucho la Contraloría. Pero ese informe previo era una guía porque se detectaban ya algunos problemas y al final el contrato que se firmaba había tenido una especie de luz verde en la Contraloría y en la Procuraduría. Ahora no existen esos informes previos, sino solamente los posteriores. En cuanto al control de la Contraloría, en las últimas enmiendas constitucionales se redujeron las competencias de la Contraloría. De lo que hacía, se redujo completamente su ámbito de control. Entonces, lo que yo he podido observar es que la Contraloría poco a poco ha perdido más bien atribuciones de control. ¿Cómo la fortalecemos? Fortalezcamos, por ejemplo, pensando cómo asiste a las entidades públicas de manera simultánea sin perjuicio del control posterior. Igualmente, la Contraloría si puede o no evaluar los resultados. Entonces, la Contraloría tiene que cumplir un papel fundamental, pero ello pasa porque dentro de la Contraloría exista el profesionalismo que se espera para que la gestión pública pueda ser transparente y una cabeza en la Contraloría General del Estado igualmente comprometida con un buen control de los fondos públicos.
Palabra Suelta dedicó esta semana un espacio para la cultura. Javier Lazo dialogó con el director de la Cinemateca Nacional acerca del cuarto Festival de Cine Latinoamericano que se inició en Quito este día jueves 8 de junio con la cinta Aquarius. El evento se cumplirá en 5 ciudades del país. Palabra Suelta. La cuarta entrega del Festival de Cine Latinoamericano, Casa de la Cultura, Secretaría de Cultura del municipio y el ICA, el nuevo nombre que tiene el Instituto de Cine de Ecuador. Esta organización o esta institución más bien que busca, como ya lo ha venido haciendo desde hace algunos años, suscitar el crecimiento de las películas ecuatorianas para algún día, al fin, hablar de cine ecuatoriano. Fabián Cadena está con nosotros, es una rara mezcla porque es psicólogo vinculado al cine, sus estudios académicos son de psicología y hoy es el director encargado de la Cinemateca, de la que hablábamos al principio y esta vinculación con Ulises Estrella. Y también está con nosotros Tomás Astudillo. Tomás Astudillo, sí, estudió todo lo que tiene que ver con el cine y está vinculado al cine desde hace 7 años y está detrás de toda la organización de este cuarto festival. Bienvenidos, gracias por estar aquí con nosotros en Palabra Suelta. Yo decía, Fabián, esta rara mezcla, ¿no? La psicología, aunque uno podría pensar que el cine sí tiene una relación estrecha con la psicología, porque nos permite que afloren todos nuestros demonios y los proyectamos a través de este maravilloso lenguaje cinematográfico. Exactamente. Muchas gracias, Javier, por permitirnos presentar este encuentro fabuloso que vamos a tener en estos días en la Casa de la Cultura y en otros espacios. Y sí, me he preguntado muchas veces y me han preguntado muchas veces por qué la psicología y el cine, que tiene que ver, que se parecen. Y sin duda me costó mucho encontrar respuestas, pero luego encontré que tiene que ver con los sentimientos. Ajá. Los sentimientos que afloran en una persona en la vida diaria y también los sentimientos que uno saca, aprende y comparte en una película. Ajá. ¿Y qué aprendiste de Ulises Estrella? Porque trabajaste con él. Tu vinculación con la Cinemateca es ya de 2 décadas, por lo menos. Exactamente, voy 20 años en la Cinemateca. Este fue mi primer empleo, él fue mi primer jefe y mi primer maestro en realidad. Se aprendió mucho. Aprendí a trabajar con él, aprendí a ser sensible de la memoria con él. Siempre se le recuerda, por eso el homenaje de la Cinemateca al llamarse Ulises Estrella ahora. Y sobre todo es esa sensibilidad y ese cariño que dejó. Es decir, el legado que nos dejó solamente puede permanecer con nuestro trabajo ahora, difundiendo la memoria, difundiendo el patrimonio, que es uno de los objetivos de la Cinemateca. Yo también decía que la Cinemateca debe tener el archivo, uno de los archivos más importantes que el Ecuador tiene como archivo de cine. Es el más importante, sin duda, prácticamente el único. Hay muy pocos sueltos en realidad y en la Cinemateca ha sido el centro de acopio de todo el material, por la confianza que se ha dado por el trabajo durante más de 3 décadas. Ajá. Tenemos alrededor de 4.000 títulos de películas ecuatorianas. ¿Películas ecuatorianas? Sí, películas, bueno, entre ficción, documental, noticieros, todo lo que pueda tenerse de registros también, que van desde 1922, hasta la actualidad. Es una gama enorme de memoria en donde... ¿Y tienen algo de Augusto San Miguel, por ejemplo? No. Nos hubiera encantado tener No dejó algo. nada. Tenemos la investigación hecha por Vilma Granda, la investigación sobre Augusto San Miguel, que fue cómo se dio a conocer en realidad de su trayectoria y de su esfuerzo en los años 20. Pero
Hay muchos mitos en realidad en Augusto San Miguel. Se decía que estaban sus películas enterradas junto a él, se desenterró, se vio que no. Y en realidad hemos perdido las esperanzas. Técnicamente, en el calor de Guayaquil, en el material que tenían antes, las películas, es muy difícil y muy complicado que podamos encontrar alguna maravilla de estas, pero nunca hay que perder las esperanzas. Claro, pero si se quiere hacer una investigación seria, la Cinemateca te puede ayudar con todo ese fondo, ¿no? Por supuesto, no solo ese, todos los fondos están disponibles. Una de los pilares de la Cinemateca es la democratización del archivo. Hemos trabajado mucho en estos años sobre democratizar y abrir el archivo. Hemos buscado formas tanto en la Cinemateca mismo como su consulta pública y hemos creado un portal web en donde ya se encuentran alrededor de 180 películas completas que se pueden ver en todo el mundo. Esa es nuestra idea, que se pueda mirar, sino un archivo que está guardado no sirve, no existe, no tiene vida. Y esa es la idea de la Cinemateca, difundir el patrimonio y el cine ecuatoriano, no solamente en esos espacios, no solamente lo antiguo, sino también lo actual como hoy. Y habiendo sido Ulises el director por tantos años, ¿habrá material de los sánsicos, por ejemplo? El propio Ulises fue sánsico, por supuesto, de estos reductores de cabeza, contestatarios, iconoclastas. Entrevistas a los participantes del grupo sí existen. Se hicieron, en algún momento se hizo varias entrevistas y la Casa de la Cultura también ha hecho algunos reportajes con su unidad de televisión de los miembros del grupo sánsico, ¿no? Habrá otros muchos grupos, pero recuperaba lo de los sánsicos siguiendo en este pequeñito homenaje a Ulises Estrella, que fue fundador de este movimiento cultural, pero político. Hicieron muchos actos irreverentes de contestación a todos los poderes en aquella época, década de los 60 del siglo pasado. No nacía todavía tampoco probablemente Fabián y mucho menos Tomás Astudillo, que está detrás de esta organización. Tomás, también, gracias por estar aquí en Palabra Suelta. Sí, gracias por la invitación, Javier. Estudiaste en Bélgica, en Francia, siempre cuestiones con la imagen, que siempre te apasionó desde muy temprana edad. Sí, primero como cinéfilo y bueno, yo estudié dirección de fotografía. Yo vengo de la técnica del cine y poco a poco me he ido involucrando en otras ramas de la producción, la distribución. Pero la fotografía es estrechamente ligada al cine, pues. Claro, totalmente. Yo vengo justamente de la dirección de fotografía, que consiste en hacer una imagen cinematográfica, ¿no? Una imagen en movimiento. Claro. 24, ¿sigue siendo eso? Sí, la velocidad del cine nunca va a cambiar, 24 cuadros por segundo. Sí, y si cambia eso es que algo está funcionando mal. Ya funciona mal o funciona en nuestro cerebro, justamente la percepción psicológica de una imagen en movimiento nos puede generar hasta mareos, ¿no? Sí, pero en estos 7 años ya de tu vinculación estrecha con el cine ecuatoriano, las películas ecuatorianas, ¿qué has visto tú? ¿Ves un salto de cantidad y de calidad en nuestro cine? Yo creo que hace unos 7 años, cuando yo volví a Ecuador, obviamente hubo un crecimiento en cantidad de películas. Ya se había entrenado, ya teníamos ratones y rateros. Claro, ya teníamos Que tan lejos. Sí. Es decir, yo vi un cine ecuatoriano que la gente ya no iba al cine solo por ser ecuatoriano. Es decir, la gente ya buscaba en las salas calidad. Y historias que sean más universales, ¿no? Hubo un momento al inicio de los 2000 donde la gente iba al cine solo por ser película ecuatoriana, por una novedad. Sí. Y éramos muy condescendientes. Exactamente. Desde el 2010 ya no hay tanto eso, ¿no? Yo creo que desde el 2010 hasta ahora, tal vez ahora ha bajado el número de películas que se estrenan. Hubo un momento en 2013, 2014 donde hubo una explosión, casi había un estreno cada mes o a veces dos por mes, pero eso se ha calmado. Creo que es debido por un lado a la reducción de fondos de apoyos del Estado,
Pero por otro lado, yo creo que las películas que van saliendo ahora, que van quedando, reflejan la persistencia de los directores. Que más allá de tener un fondo público o fondos internacionales para producir, buscan una manera propia de autogestión y nuevas maneras de producción. Pero también habrás conocido, habrás visto, yo recupero a Camilo Luzuriaga, ponte tú, en esos antecedentes del cine ecuatoriano también, con La Tigra. Claro, exactamente. Yo creo que hoy recuperamos esa manera de producir de los años 90, porque justamente en ese momento no había fondos, entonces era el puerta a puerta, era el justamente... creativamente tenía que la producción estar muy vinculada a la dirección y no solo se esperaba un fondo público que te llegue y producías de esa manera, sino era como que con lo que tenemos vamos a hacer una película porque había una voluntad de autor. Y yo creo que eso ahora está volviendo, ya que más bien los directores hoy están buscando nuevas maneras de producir, contando historias muy personales, contando historias que pueden luego volverse universales, ¿no? Y buscando calidad, no solo técnicamente, sino en la manera de contar una historia. Esa es la magia del arte, precisamente, ¿no? Contar desde lo muy particular y volverlo universal. Exactamente, y yo creo que las películas que más han sobresalido en los últimos años en festivales internacionales son por eso, ¿no? Es el caso de Alba, de Ana Cristina Barragán, que cuenta una historia muy íntima. Esta niña, ¿no? Es de esta niña, es una historia de justamente entre el paso entre la niñez y la adultez, y es una historia que puede ser vista de aquí, en China, en Japón. Es un periodo de la vida que se cuenta y está hecha desde una sensibilidad muy particular. Y la ópera prima. Y es una ópera prima de una directora joven. Sí, ¿no? muy joven. Entonces yo creo que ese tipo de películas justamente son las que más prevalecen y más quedan. Es el mismo caso, bueno, Alba estará en el festival, en la competencia ecuatoriana. Hay otra película ecuatoriana, Translúcido, de Roberto Manrique, que igualmente es sorprendente porque es contada en un solo departamento, la locación es un departamento, y a partir de ahí se cuenta toda la historia. O el caso de Un secreto en la caja, que ganó el festival el año pasado. Ahora Esa es la de Emilio Izquierdo. Sí, es la de Javier Emilio Izquierdo, y que acaba de ganar el festival como mejor director latinoamericano del Bafisi en Argentina. Y también es una película hecha con pocos recursos, pero que cuenta una historia que puede funcionar y que es mítica, ¿no? Entonces, es un juego entre argumental y documental, ¿no? Sí, entre la ficción y el documental. Creo que también eso es una característica de las nuevas películas, que ya no se encasillan en un género, sino que van por una voluntad de contar, ¿no? Podríamos decir que Alba también tiene aspectos documentales, ¿no? Si bien es una ficción muy armada, tiene una visión muy de la realidad de una niña. Entonces el documental y la ficción ya se entremezclan. Es una de las cosas que le debemos también a los EDOC, ¿no? O EDOC, que nos acostumbraron, nos trabajaron en la cuestión del documental, porque antes hacíamos la diferencia, no me voy a ver un documental, ahora decimos cine, y ya no tienes que hablar si es documental o argumental, simplemente es cine. Sí, yo creo que los festivales y las mismas películas son la mejor escuela para hacer cine, tanto como para los directores, los productores y obviamente para el público, ¿no? Creo que el EDOC tiene una valiosa trayectoria que ha servido para todos, como público nos ha educado viendo películas, justamente ya más allá del documental. Esta vez, de hecho, en la última edición tuvieron varias películas que han participado en otros festivales de ficción. Y creemos como Cinemateca Nacional y la Casa Cinefest que la programación también se vuelva una escuela, ¿no? Que la programación que está presente en este festival, que son 61 películas, también sirvan de escuela, porque cuando uno mira películas, aprende también cómo contar una historia, aprende de una realidad de otro país y también nuevos modelos de producción, ¿no? En el festival, en el más reciente, la 16ª entrega de los EDOC, ¿cuántas películas te viste tú, por ejemplo? Yo este año estuve bastante ocupado preparando esto porque fue muy reciente, pero alrededor de 15 películas del EDOC esta vez pude ver. Pero me hubiera gustado centrarme más. ¿Ver más? Sí, seguro, pero estábamos justo preparando los últimos detalles para la Casa Cinefest. Yo veía gente del cine de nuestro país y decían, bueno, ya llevo 3
O sea, ese mismo día. Y todavía tenían expectativas de ver una o dos más. O sea, 5 por día. No, es una locura, es una locura. Al final del día se te entremezclan las historias, ¿no? Ajá. Pero yo creo que también lo valioso de un festival no solamente es ver las películas, sino también el espacio de encuentro, ¿no? Yeah. La experiencia de... por ejemplo, muchas películas de Ledoc yo ya las había visto en mi casa, o en otros festivales. Eso me parece un poco de pecado, ¿no? Que diga una persona como tú, no, claro, al cine, porque pero justamente la pantalla grande, el sonido envolvente, la sala oscura, eso es el cine. Eso es el cine, sí. Y eso es lo invaluable, ¿no? Entonces, justamente cuando vas a Ledoc o vas a la Casa Cinefest, tienes de esa experiencia colectiva, ¿no? Claro. Desde escuchar no sé, lo que hablan una pareja al lado tuyo o los comentarios de otra persona, los comentarios luego al salir del cine, al tomarse un café. Esa experiencia de festival es muy, muy valiosa y es por la que hay que seguir luchando para que siga habiendo ventanas de exhibición de este tipo. Revisamos lo más destacado de la información internacional. Theresa May es considerada como la gran perdedora de las elecciones celebradas este día viernes en el Reino Unido. Su partido, el Conservador, perdió la mayoría en el Parlamento, lo que supuso que ninguna agrupación alcance los votos suficientes para gobernar. Esto motivó a May a buscar alianzas en pro de formar un gobierno de minoría. Recordemos que en pocos días debe iniciarse un proceso para que el Reino Unido abandone el Brexit. Esto nos permitirá unirnos como país y canalizar nuestras energías para un acuerdo exitoso del Brexit, que funcione para todos, asegurando una nueva sociedad con la Unión Europea que garantice nuestra prosperidad a largo plazo. Esto es lo que ha votado nuestro pueblo y esto es lo que entregaremos. Ahora pongámonos a trabajar. May perdió escaños conservadores, perdió votos, perdió respaldo y perdió confianza. Yo diría que es suficiente para marcharse. En la ciudad de Teherán se celebraron este viernes las honras fúnebres de 15 de las 17 víctimas mortales tras 2 atentados ocurridos en el Parlamento iraní y en el mausoleo del imán Khomeini, fundador de la República Islámica. Los cuerpos de las otras 2 personas fallecidas fueron trasladados para su sepelio a sus provincias de origen. El hecho fue atribuido a la organización Estado Islámico. Celebró la reunión de Riad y alegaron que consiguieron aislar a Irán. Vimos que los líderes mundiales expresaron su pésame y unidad a Irán tras los atentados. Mientras en el país pasamos por un ataque terrorista, vimos cómo el Senado estadounidense aprueba de forma repugnante una ley contra el pueblo iraní y en apoyo a los terroristas. Nos enfrentamos a 2 Daesh en el mundo. Uno es el de la región y el otro los Estados Unidos. De esta manera, amigas y amigos, llegamos a la parte final de este espacio. Como siempre, les agradecemos por su atención y les recordamos que también pueden seguir este espacio desde cualquier lugar del mundo visitando nuestro sitio web o también en el canal de Ecuador TV en YouTube. Nos encontramos en 7 días aquí con los protagonistas de las noticias en las voces de la semana. Será hasta entonces.